Escuchas a Héctor Sanz en radio. Me escuchas en este 15 de abril del año 2024. Iniciamos con notas rápidas. Extorsionadores amenazan con quemar un refugio para animales conocido como el Pergatazo si no pagan derecho de piso. Esto ocurre en Villa Nicolás Romero. Les exigen 25,000 pesos. Ellos ya han presentado una denuncia frente a la Fiscalía de Tlalnepantla y esperan que le den pronto cumplimiento. Pero esto es una prueba indiscutible de que durante el sexenio de López Obrador, México se convirtió en el terreno del narco. ¿Cómo puede ser que incluso le estén exigiendo 25,000 pesos a un refugio de animales que vive pues únicamente de la caridad? Xóchitl Gálvez critica las malas acciones del Instituto Nacional Electoral, el INE, bajo la dirección de la morenista Guadalupe Tadei, por excluir a más de un 20% de los mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y en España, que no les quieren permitir poder votar. Aseguró que espera que este tema se resuelva muy pronto. En Michoacán, gobernado por el partido Morena, por el partido de López Obrador, hallan 3 cuerpos calcinados en un auto que también fue calcinado, esto en la carretera que va a la ciudad de Morelia, Michoacán. La DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, asegura que la fuerza Quds, que es el comando élite de los guardias de la Revolución Islámica del Irán, tienen conexión con grupos criminales de México, con el cártel Los Zetas, acusados de pagar las campañas presidenciales de López Obrador. Por ejemplo, un exintegrante, Celso Ortega, acusó que entregaron más de $2 millones a la campaña de López Obrador y que eran sus operadores electorales en el estado de Guerrero. Celso Ortega, líder de los Ardillos, dijo esto para Latinos. Asegura que el cártel de Sinaloa también tiene negocios con la fuerza Quds y el Hezbollah. Esta nota cobró relevancia tras el ataque o el intento de ataque que realizó la República Islámica del Irán contra el territorio israelí. En Amotac reportan asaltos en el sur poniente. Se incrementaron durante marzo, asegura el reporte que tiene Diario de Querétaro. Aseguran que el aumento en el robo de transportistas, pone a este estado en la 10ª posición a nivel nacional, según la ANERPV. La Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas, conocida como Amotac, reportó 5 asaltos en distintos puntos de Querétaro, principalmente sobre el libramiento surponiente que va de la localidad de El Castillo a Los Ángeles. Exigen a las autoridades garantizar su seguridad. No es un lugar de México Amotac, la Amotac es una organización. Gerardo Gutiérrez, que es el delegado de dicha organización, expresó su preocupación por el incremento, sobre todo a partir de marzo 2024. Señaló que ha solicitado el apoyo de las autoridades federales, pero con poca respuesta. Hemos tenido incidentes en el tramo, lo que es Caseta 11 Pesos y El Castillo a Los Ángeles. Pedimos a la Guardia Nacional, que estaba un carro orillado, ya querían desengancharlo, llevarse la carga. Hasta eso sí llegó a respaldar, pero dice que es como muy débil la acción por parte de las autoridades. Hemos tenido 2 últimamente en menos de 15 días, más el de Pedro Escobedo, que fue otro, y otros 2 en la carretera Chichimequillas, aseguró. Localizan el cuerpo sin vida del conocido El Winnie, Luis Alberto N.,
presunto asesino del candidato del Partido de Acción Nacional a la alcaldía de Marabatío, Michoacán. Por este sujeto, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 100,000 pesos. Se le considera que él pudo ser el autor material del homicidio de Armando Pérez Luna, candidato del Partido Acción Nacional. Su cuerpo fue encontrado sin vida en el municipio de Sinapecuaro, ubicado en el estado de Michoacán, gobernado por el partido Morena. El Winnie era identificado por la fiscalía como el autor del homicidio del candidato panista. Reportes preliminares indican que el Winnie habría sido atacado por disparos de arma de fuego en un lugar conocido como La Pera, ubicado en Jeráguaro, en el municipio referido. Elementos periciales se encargaron de trasladar el cuerpo a las inmediaciones del servicio médico forense para revisar el cuerpo y las causas de su posible fallecimiento. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en Marabatío. Fueron privados de la vida 2 candidatos, uno del PAN y otro del Partido Acción Nacional. Y bueno, otra vez narcocantantes son amenazados con privarlos de la vida por parte de grupos criminales rivales. Se trata de la agrupación Fuerza Régida, que está plenamente vinculada a organizaciones del narcotráfico, hacen apología del delito. Dicen que habrían recibido un mensaje. Pese a que estos narcocantantes los habíamos vinculado previamente con el cártel de Sinaloa, pues dicen que no, que al parecer serían sicarios, o a lo mejor sí, sicarios, pero de una facción rival, quienes los habían amenazado. En un comunicado de prensa dijeron a todos los medios de comunicación, ciudadanos de Cancún, especialmente fanáticos, pues dice que están programados para el próximo viernes 19 de abril a partir de las 9 de la noche en la Plaza de Toros de Cancún, que sigue el concierto, que no se cancela pese a las amenazas. Por lo que pues no les importa posiblemente poner en riesgo a sus seguidores. Avanzamos con otras notas, portadas. Vamos con la portada del periódico El Universal. Critican al INE por voto desde el exterior. Creen que les perjudica, ¿no? Si el INE está totalmente controlado por Morena, entonces sería que en este momento Morena considera que los votantes del extranjero pueden serle perjudiciales, por la sencilla razón de que no puede sobornarlos directamente, no puede quitarle su credencial de elector directamente. La verdad es que se pasa el INE, dijo Xóchitl Gálvez, al señalar que para los mexicanos en el exterior fue complicado darse de alta para ese registro y que ahora les dicen que no pueden votar. Presuntamente los 3 candidatos estarían reclamando. Presuntamente los 3 candidatos estarían exigiendo que pudieran votar. En su principal, como su titular principal, dice: castigan el presupuesto de las escuelas normales. Durante la administración López Obradorista, los recursos para las 256 escuelas normales del país se han reducido en un 48.7% con respecto al gasto ejercido en el gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, los golpea más, los castiga más, pero ellos protestan menos. Ellos sí han protestado fuertemente, pero por otros motivos,
Por ejemplo, porque no avanza el caso Ayotzinapa. ¿Será que existe otro esquema de corrupción en las normales? ¿Por qué no hay tantas movilizaciones ni actos violentos como en el régimen de Peña Nieto, no? Vamos a ver entonces, hay gente que podría decir que es todo lo contrario, ¿eh? A lo mejor no estoy considerando algunas zonas del país donde sí hubo fuertes enfrentamientos y bloqueos, todos ignorados por López Obrador. Morena alista aval a reformas de pensiones. Es una medida electoral, acusa oposición, van por acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto después de que la semana pasada López Obrador dijera que se van a apropiar todas las pensiones de personas mayores de 70 años que no las estén utilizando. ¿Y con derecho de quién? ¿Con permiso de quién? Vamos con otra nota. Investigan irregularidades en gestión de Romo en el MH, en la Miguel Hidalgo. Romo. Bueno, pues se interpone una denuncia desde el año 2022 contra exfuncionarios de gestión de Víctor Hugo Romo por anomalías en contratos del presupuesto participativo de la empresa que está ligada entonces a la directora general de obras, Julia Bonetti. También destacan la caída del helicóptero, esto en Coyoacán, testigos del accidente en el que pierden la vida 3 personas, les reportaba el día de ayer, realizaron maniobras para evitar caer sobre un tianguis, acabó por estrellarse dentro de un predio utilizado como un lugar donde guardaban autobuses del servicio público ubicado en las avenidas Aztecas e Imán, en la alcaldía Coyoacán. Israelíes analizan realizar represalias en contra de Irán. El ejército del Estado de Israel detalla que presentaron opciones y hay diferentes escenarios que claman a la ONU bajar la tensión. Nótese que el periódico El Universal no destacó nada de las masacres que hubo durante el fin de semana, los descuartizados que tiraron en Temixco, los descuartizados que tiraron allá en el norte del país, en Sonora, también gobernado por Morena, en la carretera de Caborca. No se está destacando eso, que es muy importante, por parte de los principales periódicos, ni tampoco que la candidata Claudia Sheinbaum dijo que se puede vivir sin trabajar y que de hecho esa es la aspiración de vida que todos los mexicanos deben de tener, vivir bien sin trabajar. Aseguró que ese es un discurso del pasado, quienes exigen que para vivir bien, para vivir honradamente, se tendría que trabajar. Supongo que ella cree que ha conquistado eso, o ella dice eso porque ella considera que ha conquistado el poder vivir bien sin trabajar. Periódico Excelsior presenta en su portada la caída del helicóptero. Estados Unidos no apoya contraataque de Israel contra Irán. Y bueno, pues Excelsior le cede la mitad de su portada a un importante banco en el cual tenía, se ha denunciado, una cuenta el exministro Arturo Saldívar, en la cual recibía pagos, extorsiones, para modificar casos que llegaban a ser analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además que el ministro Saldívar fue señalado por el mismo López Obrador en una indiscreta declaración que él recibía órdenes del mismo presidente. Vamos ahora con la portada de La Jornada, el principal órgano de propaganda de López Obrador, que concentra el tercer lugar en millones de pesos entregados por el gobierno federal. No nos olviden, claman los desplazados en Gaza. Como siempre, La Jornada viendo a otro país. No le interesan los niños que se mueren de hambre en México, ni los niños que son quemados vivos en México por grupos criminales. No le interesan los descuartizados en México, no le interesan los más de 200,000 desaparecidos en México. La Jornada es el periódico de Gaza, o sea, completamente alejados de la localidad de México, no les interesa. Dominan clanes familiares en 50 consorcios más fuertes del país, es lo que dice el Banco Mundial, como si la banca no estuviera controlada únicamente por una etnia, que eso tampoco lo van a decir. Teme el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional el disparo del desempleo y la desigualdad, pues esos organismos han ocasionado eso con sus políticas. Y ahora es extraño que quieran precisamente meterle miedo a la población mexicana para decir que necesitan mucho de
toda la corrupción de los estados socialistas o de los grandes estados. México el más atractivo para invertir, señala la iniciativa privada española. Pero pues no que los españoles eran cosa mala, ¿por qué destacarlo? Latinoamérica sin un sistema de justicia para los pobres, jóvenes principales víctimas de la policía, dice el abogado Ali Batun Ashanti. Pero pues hay que recordar que muchos de los jóvenes son utilizados precisamente por el crimen organizado. Y si tanto le preocupa esto al periódico La Jornada, ¿por qué no presenta en su portada que precisamente en el estado de Tabasco aumentó el reclutamiento de jóvenes de 15 a 20 años de edad por los grupos criminales de la droga? Irán se informó a los Estados Unidos 3 días antes de realizar el ataque contra Israel. Fue en defensa propia, no queremos ampliar el conflicto, eso es una mentira. Simplemente fue un momento para poner en tensión a todo el mundo y un ataque que misteriosamente nunca tiene como tal, bueno, al menos no hay reportes de las consecuencias inmediatas a nivel estratégico, militar, de realizar algo como lo que se vio durante el fin de semana, en que con el hashtag Tercera Guerra Mundial abundaron las noticias falsas. Periódico Milenio. Irán arrasa a Medio Oriente a las puertas del abismo nuclear. Muy sensacionalista, muy pero muy sensacionalista hoy está Milenio. Confabula la corte para señalarme como a AMLO en el desafuero, dice Saldívar. No, el señor Saldívar está completamente desubicado. Él fue presidente de la corte, no fue candidato presidencial. O sea, no iguales lo que no es igual. Gerardo Esquivel presenta programas sociales e intención del voto, una reflexión. Rana Forabar presenta qué mensaje tiene para el entorno global el alza del oro. León Rodríguez Saar dice la crisis de hoy preludia la Tercera Guerra Mundial. Es muy complicado hablar de una Tercera Guerra Mundial porque incluso en este momento, como son las cosas ahora, ni siquiera se darían cuenta si hay una guerra. Que yo creo que hay muchas guerras en curso, o sea, muchas partes del mundo están en guerra y hay intereses unificados. Por ejemplo, yo sostengo que estamos en guerra contra el narcotráfico socialista, contra el narcosocialismo del Foro de Sao Paulo. O sea, yo veo que para México es igual de enemigo López Obrador que Miguel Díaz-Canel en Cuba, que Nicolás Maduro en Venezuela. Lo que pasa es que los medios de comunicación, dañando la mente de las personas, nos han hecho sentir que eso está distante. Y no han permitido que podamos ver que tenemos un enemigo único, que es el comunismo. El enemigo es uno, tanto en los Estados Unidos, representados en el Partido Demócrata, como en Cuba con el Partido Comunista, como en Venezuela con el PSUV, en Bolivia con Evo Morales, anteriormente en Ecuador con Rafael Correa, ahora su candidata narcosocialista Luisa González, son nuestros enemigos iguales. Si se dan cuenta, incluso se intercambian, se protegen, se encubren, convierten nuestras embajadas en guarida de criminales porque es el mismo enemigo, es un enemigo internacional al cual todos los pueblos no hemos sabido unirnos para darles fin. Y esa es la necesidad de unificar al enemigo. El periódico Reforma presenta, critica el G7 y Naciones Unidas, ataque, Estados Unidos pinta su raya. Investigan a Vargas por moches por basura, una ruta interesante del dinero, las empresas que sin concurso se llevaron por un medio se llevaron 12 contratos en la recolección de basura en Whisky Lucan, hicieron transferencias a una empresa del exalcalde. Bueno, hay un escándalo que surge precisamente en medio de las campañas en que intentan decir que Enrique Vargas del Villar tendría un mal manejo en los recursos de recolección de basura. Pero ¿qué es eso a comparación de los fraudes con prestanombres que hizo Sheinbaum en la Ciudad de México? Incluso utilizando un prestanombre de Texas para la recolección de basura. Critica el G7 y la Organización de las Naciones Unidas ataques. Urge al INE facilitar el voto en el extranjero, los candidatos, sobre todo Xóchitl Gálvez. Da Eugenio machetazos a una cabeza de vaca. Eugenio Hernández, exgobernador priista de Tamaulipas y candidato a senador por el Partido Verde que forma parte de
de la coalición de Claudia Sheinbaum destrozó el cráneo de una res, supuestamente en referencia a que quiere matar al exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, a quien, pese a que López Obrador le ha acusado de narcotráfico, no ha podido comprobarle absolutamente nada. Vamos con la portada del periódico El Financiero. Ven presión en finanzas públicas por gastos en pensiones. Solo con la dinámica poblacional y de inflación para el año 2030 dedicamos el 7.1% del PIB, advierten los analistas. Continuar incrementando esa proporción implicaría seguir descobijando las políticas públicas importantes como la creación de un sistema de cuidados. Pues este es el gobierno que menos invierte en salud. Esa es la realidad de las cosas. Busca a Estados Unidos que conflicto no escale entre Irán e Israel. Esto después de decirse que Irán lanzó más de 150 misiles en contra del Estado de Israel. Yo creo que esto ya escaló. Sin embargo, ¿por qué se refrenan? Pues porque lo que seguiría sería un ataque nuclear. Y nadie quiere que ocurra un ataque nuclear porque morirían todos, absolutamente todos, no habría remedio a esta situación. Xóchitl Gálvez lamentó que el INE se niegue a registrar a más de 39.724 mexicanos que viven y que no pueden votar. Estos son pues votantes prácticamente a favor de Xóchitl Gálvez, es lo que sospechamos, porque el INE trabaja para Morena y está exigiendo de cierta forma que estos votos no cuenten. Además que ya son muchas irregularidades con el INE, que no sanciona los actos anticipados de campaña de Sheinbaum, que también está evitando investigar los moches en Notimex, los moches en Notimex, la antigua agencia de noticias del Estado mexicano que destruyó López Obrador, que también hubo moches en la Secretaría del Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, todo esto, que el INE ha sido omiso también en sancionar a Sheinbaum por tener publicidad de la cual no puede justificar quién la pagó. El Economista, mercados globales en tensión ante el conflicto bélico en Oriente. Solo los recursos de cuentas inactivas irían al fondo de pensiones. Sí, pero es que no es eso. O sea, no tienen por qué robarse dinero que una persona, pues por diversos motivos, no ha querido utilizar, pero no quiere decir que no lo vaya a utilizar. Además, estas personas están vivas. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. Manipulación política. La Iglesia afirma que persiste el clientelismo, una forma de corrupción y la mentira en el proceso electoral. Llaman a todos a sufragar de modo responsable. Ahí, contrario a lo que pide Eduardo Verástegui y sus acólitos que piden que se destruya el voto útil. Verástegui dice que se tiene que destruir el voto útil que porque él no es el candidato presidencial. La Iglesia mexicana denunció que en este proceso electoral existe el clientelismo político, la mentira en el engaño y la manipulación de las masas. En su editorial, en el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México afirmó que se ha evidenciado que hay una polarización social que nos ha lastimado. Una nación dividida y envuelta en luchas de poder difícilmente puede llegar a ser una nación próspera, advirtió el periódico Desde la Fe de la Iglesia Católica en México. Por eso manifestó que es importante que el próximo 2 de junio todos los mexicanos ejerzan responsablemente su derecho al voto y lo logremos con una jornada electoral ejemplar que sea muestra de madurez ciudadana para nuestras futuras autoridades. Además, la arquidiócesis invitó a las personas a orar, así sean católicos o no, por unas elecciones libres y pacíficas, y por un buen gobierno que impulse la unidad nacional. Eso es un golpe para López Obrador porque él impulsa el odio y la división, el bien común y la atención de los más vulnerables. El presidente pues no quiere dar medicinas, destruyó hospitales, entonces pues eso habla de un desprecio por los más vulnerables. Es una realidad que la violencia ha dejado estragos de dolor, sufrimiento y muerte, y que hay impunidad, corrupción e injusticia y amplios sectores sumergidos en la pobreza, manifestó la autoridad religiosa. Esto lo pueden encontrar en la portada del periódico Diario de Yucatán el día de hoy, 15 de abril. Manipulación política, denuncian. ¿Quién es el que es el principal manipulador de este país?
López Obrador. Este es un llamado de atención contra López Obrador, que se la vive desde su conferencia y desde sus redes de odio, manipulando las elecciones. Claves de paz estatal, segundo mayor presupuesto de seguridad en el país, diversos factores colocan a Yucatán como una de las potencias en cuanto a seguridad pública. Esto porque se ha brindado fuertes gastos en materia de seguridad. Israel anuncia que fue un éxito, afirma que evitó el 99% de los más de 150 misiles y drones que habrían lanzado en contra del Estado de Israel. Dicen que fueron 150 misiles y que más de 300 drones iraníes lo que lanzaron durante la noche contra el Estado de Israel desde la República Islámica del Irán. Técnica de bordado maya se preservará. Se le nombra a esta técnica como algo importante, algo cultural. Luego de que el pasado 18 de marzo el Congreso del Estado declarara como patrimonio cultural intangible de Yucatán el bordado maya, las bordadoras esperan que ahora sí tengan mayor repunte en sus ventas y recursos. De manteles largos, Monseñor Mario Medina Balam, obispo auxiliar de Yucatán, celebró ayer 2 misas de acción de gracias en Mérida y Abalá, que es su tierra, el primer aniversario como ministro del episcopado de esa región. El Sol de México. El Sol de México presenta Somos una nación de leones. El embajador de Israel, Galad Erdán, dijo en la ONU: durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, somos una nación de leones, es decir, una nación de depredadores que están masacrando mujeres y niños. Eso es el pueblo de Israel actualmente, que por cierto, debo de aclarar, este pueblo de Israel, este Estado de Israel, no es el pueblo de Dios. Recordemos que ellos se separaron de Dios cuando exigieron la muerte de Jesucristo. A partir de ahí, ellos se separaron de Dios, ya desde antes, y han seguido una serie de cultos heréticos dentro del mismo judaísmo que se ha diversificado en distintas sectas. Una de las sectas más peligrosas del judaísmo es precisamente el comunismo y la masonería. Tenemos 1.4 billones de pesos listos para prestar. El presidente López Obrador no cambió las reglas bancarias. Vimos un crecimiento muy importante en la inversión, asegura un titular de la banca, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza Bolívar, quien por cierto ha sido muy... Si él influye grandemente en las decisiones, por ejemplo, del Banco de México, o influye en las decisiones de varios inversionistas, él ha sido muy omiso en denunciar las graves omisiones y la perjudicial política monetaria del gobierno de López Obrador. Solo que a López Obrador le ayuda que se diga que la política monetaria está en manos del Banco Central, porque de esa forma se lava las manos de esta terrible inflación que nos está aquejando. Peligra el PAN por escasez de afiliados, dicen. Apenas supera por 17,000 el mínimo de ley. Es la segunda fuerza política en México, sin embargo dicen que tiene pocos militantes. Tiene que cumplir con un número de militantes. Personas como nosotros podríamos afiliarnos fácilmente como militantes para rellenar ese número del Partido Acción Nacional. Con 5 gobernaturas, tiene gobierno en Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán, Querétaro. 314 presidencias municipales, así como 110 diputaciones federales y 17 senadores del PAN, cuenta con un padrón de más de 277,665 militantes hasta el 31 de diciembre del año 2023, según datos del INE de este partido. El límite que establece la legislación del registro es 260,085 ciudadanos, que es el 0.26% del padrón electoral. Es decir, que no basta con que tenga muchos votantes, que tiene que tener militantes, afiliados directamente. Bueno, pues es que son las leyes electorales y obviamente que afiliarse es un proceso distinto al de las votaciones. Veremos qué es lo que hace el Partido Acción Nacional para reunir afiliados. Solamente recordar que hay partidos de delincuentes, como es el Partido del Trabajo, el partido de Raúl Salinas de Gortari, que no tiene afiliados reales, no tiene votantes reales,
pero sobrevive robando de los recursos públicos, haciendo coalición con el partido Narco Morena, que es la continuación del viejo PRI. Vamos con el periódico La Prensa. Caída libre. Se desplomó helicóptero en el que viajaba 3 personas de una empresa privada en el sur de la Ciudad de México. Viajaban 3 personas, no hay sobrevivientes. Aún no se sabe cómo se contaminó el agua, Pemex lo oculta. Esa nota es la más importante porque durante todo el fin de semana se siguió ocultando. También Martí Batres dijo que esa agua se podía beber, luego dijo que no. Entonces eso debía de aparecer en las portadas de los periódicos, pero no lo hicieron. Futbolista se infarta en pleno partido de fútbol en Italia. Era joven, era sano, se infartó. ¿Le suena a repentinitis? Ustedes saben a lo que me refiero. Llama a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a comerciantes de Iztacalco a denunciar los intentos de extorsión. Lucen calles de la Gustavo Amadero en deplorables condiciones. Es una alcaldía horrible, francamente, gobernada por Morena, dice el Partido Acción Nacional en el Congreso. Acuden hoy candidatos de la Ciudad de México al llamado de la Iglesia para el compromiso por la paz. Vamos con la siguiente portada, que es del periódico AM. AM presenta: defraudan a alumnos. Estudian carrera en Escuela Eureka, Instituto Intercultural de León, y no reciben sus títulos profesionales. El motivo, la falta de reconocimiento de validez oficial por parte del gobierno, sostiene la universidad privada que la Secretaría de Educación no le ha brindado las autorizaciones debidas pese a cumplir con los requisitos. Un grupo de alumnos que estudió la licenciatura en Cultura Física y Deportes, es decir, expertos en las ciencias del entrenamiento, de una universidad privada de León, descubrió que al egresar de la institución no podían ejercer porque no tenían sus certificados. No les pudieron dar sus certificados. Se trata de la Escuela Eureka Instituto Intercultural de León, que desde el año 2017 debió de entregarles sus títulos de licenciados y maestros en cultura física. Qué lamentable. Pues estas personas podrían, para solucionar el problema rápido, podría hacérseles un examen en otra institución y que se los tomen como una validación de sus conocimientos y de lo que han cursado en la Universidad de Eureka, y que se les permita rápidamente titularse. Pero ustedes saben que en este país para titularse te ponen miles de trabas, porque es otro mercado que está siendo manipulado por la corrupción. Hace 3 meses desapareció Lorenza Cano, a 91 días de su secuestro. En un acto en que fueron privados de la vida su esposo y su hijo, no hay noticias sobre su búsqueda. El gobierno no le importó a López Obrador. 2 presuntos responsables fueron liberados, su yerno fue privado de la vida el 11 de marzo. También ocurrió esto en Salamanca. Nadie quiere hacerse cargo de esto, de que desaparecieron a una activista, a una madre buscadora, a Lorenza Cano, que no sabemos en qué condiciones se encuentre, si está viva, si ha fallecido. No le interesa al gobierno sencillamente buscar a los activistas, a los defensores de derechos humanos que son masacrados por el crimen organizado. Vamos con la portada del periódico El Informador. Nómina y deudas ahogan a CIAPA. De un presupuesto anual de 5.894 millones de pesos, apenas 430 millones se destinan a la inversión pública y a las obras. Eso es precisamente por lo que no está funcionando bien el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado conocido como CIAPA. Dicen que pues una de las principales peticiones de los pobladores de Jalisco es renovar la red de aguas. El Oriente Medio está al borde de una precipitación, al borde del precipicio, dice la ONU. La ONU que ha fracasado en brindar paz y seguridad. Mario Delgado, presidente de Morena, dice que busca generar unidad en Morena. Tampoco destaca este periódico, y siendo que es El Informador de Jalisco, no destaca la golpiza que se dieron ayer los de Morena con los de Movimiento Ciudadano. Nosotros vamos viendo cómo nos van mintiendo los medios de comunicación. No crean que se nos olvida. Para eso precisamente hago este programa, para que vean cómo los periódicos son omisos en muchos casos de reportar las cosas que a nosotros nos pueden dar mayor impacto, que pueden ubicar mejor a la gente.
En tendencias, vamos con las tendencias. El hashtag con 11.7 mil publicaciones, Claudia se cae. Y hablan precisamente de un mal paso que dio Claudia Sheinbaum mientras hacía un ridículo baile sobre el templete, en el que se torció completamente el tobillo izquierdo. Dio el mal paso y fue a dar al piso. Esto tampoco lo están destacando la mayoría de los periódicos de la vida nacional de México. Y el se cae Claudia también tiene que ver con una encuesta que hizo la encuestadora Massive Caller, que posiciona a Xóchitl Gálvez tan solo a 4 puntos de superar a Claudia Sheinbaum. Vamos precisamente con otro de los actos de campaña de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez se subió a un tractocamión, a un tractor, para precisamente ejemplificar su contacto con el campo. Asegura que Claudia Sheinbaum es una persona que no tiene contacto con la gente del campo. En este evento pues tenía precisamente las banderas del Partido Acción Nacional y del PRD, que algunas veces parece que pues no tiene, a veces parece que el PRD no une filas lo suficientemente fuertes con Xóchitl Gálvez. Eso es un reclamo, por supuesto. Vamos con la siguiente nota. Bueno, tras la golpiza que se dieron ayer en Jalisco, creo que en Tepalcatepec, en Jalisco. ¿En qué parte de Jalisco fue la golpiza? Perdón, fue en Tlaquepaque donde se pelearon las porras de Movimiento Ciudadano con Morena. Esto después de que el candidato de MC exhibiera todos los lujos y corrupción, incluso un reloj Santos Cartier de la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, quien exhibió antes de estar en la política corrupta de Morena, era una mujer de escasos recursos. Bueno, y precisamente de ese enfrentamiento derivaron fotografías y videos, capturas de imágenes en que, por ejemplo, varios aplaudidores de López Obrador, varios de estos que se consideran influencers, pues tuvieron graves condiciones, resultaron agredidos, golpeados, y ocurrió particularmente el caso de este señor que se hace llamar Juncal. Juncal es un travesti de Morena que se pone una peluca, se pone a veces un vestido blanco y dice apoyar a Morena. Dice pues ser influencer y cosas de ese tipo. Pues en la golpiza que les dieron ayer los de Movimiento Naranja, que ahí se ve que no se llevan bien, al menos en Jalisco, le arrancaron la peluca que siempre ha lucido para tratar de aparentar que es una mujer, y declaró: hoy siento una impotencia por lo que está pasando en Jalisco, MC golpeó a mi equipo. Y bueno, pues queda exhibido pues que este es un señor y no una mujer. Acaban un día aquí. Además que ahorita vamos con eso. Lo grave es que este señor, que es travesti, se exhibe besando en la boca, metiéndole la lengua a niños de apenas 3, 4, 5 años de edad, lo cual ha causado mucho repudio. Y eso lo celebra López Obrador, porque de otra forma lo condenaría y los expulsaría. Eso lo apoya también Sheinbaum. Vamos ahora con lo que dice Xóchitl Gálvez, que ha estado asistiendo a muchos eventos de campaña y dice que busca tener contacto precisamente con los más pobres. Acaban un día aquí en Chihuahua. Hace muchos años empecé a trabajar aquí en la Tarahumara. Y en pocos lugares he palpado tanta pobreza como en la Sierra Tarahumara. Quizá la gente crea que quiero ser presidenta por un tema de poder, de ego. Realmente quiero ser presidenta porque quiero cambiar eso. Esa falta de oportunidades, esa pobreza que cala hasta los huesos, esas miradas tristes de las mujeres que no tienen esperanza, esos niños que andan por la calle vendiendo sus dulces sin ninguna posibilidad de salir adelante. Tanto lo que hace falta por hacer en México. Todo esto empezó con una mentira. La mentira del presidente. La mentira de decir que yo quería quitar los programas sociales. Falso. Después de palpar ese México profundo, después de venir de donde vengo, después de conocer el país como lo conozco, sería imposible que yo quitara un programa social. Pero esa es la gran mentira de México.
Nos dicen que todo está bien. Y escucho a los agricultores en la desesperanza. La gran mentira es que Claudia Sheinbaum se atreva a decir que México está mejor que nunca. Falso. No hay medicinas, no hay tratamientos contra el cáncer, no hay posibilidades para muchas mujeres de salir adelante. ¿Que la seguridad está mejor que nunca? Falso. Miles de personas asesinadas. Yo quisiera decirte, quiero cambiar eso, pero quiero que lo cambiemos juntos, que lo cambiemos en unidad, trabajando de la mano, sin odio, sin división. No se trata de dos Méxicos, se trata de un solo México, este México confrontado. En los últimos meses me han dicho de todo, que si estoy gorda, que si tengo los dientes chuecos, que si una mujer con huipil no se ve presidenta. ¿De verdad eso es lo que importa? ¿De verdad importan tus dientes? ¿Importa tu vestimenta o importa tu corazón? Para mí lo más importante es mi corazón. Y yo hoy le digo a los mexicanos, de corazón, la razón por la que quiero ser presidenta es por servirles, es por cambiar esta historia, es porque construyamos un México donde quepamos todos, donde todos jalemos parejo, donde no haya odio, no haya división. Sé que lo vamos a lograr, pero necesito que te la creas, necesito que me creas, necesito que me conozcas y no me juzgues por mi apariencia física, no me juzgues por lo que dicen de mí, júzgame por lo que soy y por lo que valgo. Un discurso bastante emocional y realmente espero que sea así, que pueda ser, que pueda llegar a la presidencia y generar un cambio, porque realmente que se necesita en nuestro país. Vamos con la siguiente nota. Es de la revista Proceso. Resulta ser que López Obrador le dio mucho dinero a diversos comunicadores corruptos. Uno es la judía Sabina Berman, otro es John Mill Ackerman, un estadounidense que igual se mete en los asuntos de nuestro país, y otro es el diseñador de modas, o me dicen que no es diseñador de modas, yo pensaba que era diseñador de modas. Bueno, es un comunicador más o menos como de tipo farándula, chismes. Es un travesti que se llama Eduardo Smolensky. Eddie Small se le conoce. Bueno, pues Eddie Small tenía un programa en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, que se supone que era un canal cultural, que se llamaba Respondes o Resbalas. En ese programa se hicieron muchas cosas que eran plena propaganda para Morena, y vimos cosas hasta cierto punto lamentables como graciosas, como a la exfiscal Ernestina Godoy bailando. Bueno, ocurrió que este programa, por falta de rating, por gastos de millones, ¿no? Gastos de los miles de pesos, quise decir, pues termina quebrando este programa y se deja de transmitir. El programa de Canal 11 solo resistió 3 episodios. Eddie Small, uno de los conductores, confirmó a la revista Proceso que la emisión ya no está al aire, pero se gastaron más de 233,000 pesos para promocionarlo y para realizar este programa que estaba plenamente dedicado a celebrar, a hacer chistes contra la oposición y a favorecer precisamente la candidatura de Sheinbaum. Un programa que no pegó porque entendemos que la gente vota también, pues castigando, ¿no? Castigando un programa de televisión. Ahora, lo interesante es que le cancelen el programa en un canal público, porque pues la televisión pública, al igual que por ejemplo lo que ocurre con IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, creado por ¿por quién? Miguel de la Madrid, pues son medios de comunicación del Estado. Y realmente son gente soberbia, que no les interesa si sus programas son malos, no les interesa si no tienen audiencia, porque de todas formas les pagan. Es como varios de estos que hacían cine basura y estaban sostenidos por los recursos públicos. Una mala administración de un fideicomiso, yo creo que sí era el fondo del cine, que era simplemente les daban dinero aquí a unos directores
para hacer películas chafas, a unos actores terribles, casi todos de Televisa, para hacer unas películas horribles y que les dieran dinero. Y a ellos no les importaba si les gustaba la población, si tenían rating, porque de todos modos les pagaban completito su dinero. Así se hicieron muchas películas entre de una comedia muy vulgar, muy barata, muy soez, temáticas aburridas, otras películas de pura pornografía gay. Así se hizo con recursos públicos durante mucho tiempo. Ahora que López Obrador se robó ese dinero, pues tampoco puede estar feliz, porque se lo robó. Entonces ya no se hace ese cine tan vulgar, pero ahora ese dinero se lo roba el presidente y se lo da a productores de narcoseries como Epigmenio Ibarra. Entonces, no salimos de lo malo, simplemente se hacen otras cosas malas con el dinero. Vamos entonces con otra de las notas. Bueno, pues sigue el escándalo contra Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el ministro corrupto, y es un video de Aristegui Noticias en que la periodista, que antes era una de las favoritas de López Obrador cuando atacaba a los gobiernos anteriores como Calderón o Peña Nieto, ahora la odia por exhibir la corrupción entre Arturo Saldívar y Julio Scherer Ibarra, hijo de Julio Scherer García, que es el dueño de la revista, o fue el dueño de la revista Proceso. Hay un conjunto de cosas del más alto calibre, de las cuales, por cierto, el presidente no ha querido hablar o solamente lo ha mencionado como un asunto casi menor. Algo así como, bueno, sí, es un asunto entre abogados, y lo desestima y no quiere entrarle al tema, a pesar de que habla de cualquier cosa en su conferencia matutina. Cualquier cosa es cualquier cosa, menos de esta. Hasta de El recetas. país informa hoy que la Fiscalía investiga al exconsejero jurídico de López Obrador por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A ver, la última acusación que existió contra este delincuente, contra este mafioso abogado, Julio Scherer Ibarra, fue precisamente que se dedicaba a extorsionar, en complicidad con diversas personalidades, extorsionar la liberación incluso de personas de la cárcel, de delincuentes a los cuales se les cobraba dinero. López Obrador quiso sepultar eso, pero vuelve a salir a la luz precisamente en temporada electoral. ¿Por qué? Porque es la temporada en que sí le puede pesar todos sus delitos a López Obrador. Si no mal recuerdo, Scherer Ibarra tenía un enfrentamiento con el corrupto fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ese que quería meter a la cárcel a su excuñada para robarse los bienes de su hermano. Hemos aquí dado cuenta e informado muy ampliamente de los diferentes capítulos que han involucrado principalmente a la figura del doctor Alejandro Gertz Manero, Julio Scherer, Olga Sánchez Cordero, situaciones sumamente graves y delicadas que aquí se han expuesto de manera muy amplia, de tráfico de influencias, de negocios millonarios a partir de los juicios más relevantes de este sexenio, una suerte de extorsión de Estado, y que se habrían hecho negocios en este sexenio multimillonarios con ese cobijo y con esa red de influencias en el ámbito judicial y político en México. Pues estoy viendo que Paulo Díez Gargari en su cuenta de Twitter, porque efectivamente ha sido una de las piezas clave de señalamiento, denuncia y de formalización de una denuncia ante la Fiscalía, pero eso es solo la punta del iceberg de la corrupción de Scherer en el sector inmobiliario. En Ciudad de México el asunto es más grave y se llama polígonos de actuación. Lo saben el gobierno de la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum, pero dice Scherer que en la Ciudad de México él es intocable. ¿Será? Sí, hay una parte de la investigación. Es también Julio Scherer el que hizo la tranza, la estafa del Fondo por los Demás, en el cual López Obrador pidió millones de pesos que nunca se entregaron, al menos el 71% nunca se entregó a las víctimas del sismo del año 2017. Fue él el que organizó todo eso. Que alude precisamente a polígonos de actuación, porque ese instrumento lo que permite era como fusionar de alguna manera predios que estuvieran más o menos cercanos en una zona, y entonces hacer un desarrollo más grande, con más viviendas, con posibilidad de abrir comercios y más estacionamientos. Esto pudo haber beneficiado a Scherer y a sus socios también inmobiliarios. Pero lo que la Fiscalía ha encontrado es que las propiedades no las depositó en ese instante al momento de crear este fideicomiso, sino que él, siendo consejero, siguió siendo dueño de las propiedades, y solo hasta que estuvo a punto de dejar el cargo, él comienza por fin a depositar estas propiedades al fideicomiso que creó 2 años antes, ¿no? Está muy corto el video, 2 minutos 18 segundos, no nos permite conocer todo en su amplitud, pero ahí está una nota que seguramente investigará
seguirá investigando, hurgando Aristegui y podemos pronto sacar una ficha informativa, un resumen sobre lo que resulte de su investigación. Vamos con esto que fue un enfrentamiento, una discusión entre el, si no mal recuerdo, el senador independiente Emilio Álvarez y Casa Longoria, con personas que se dedican a defender la corrupción de Arturo Saldívar. Arturo Saldívar es un ejemplo muy vergonzoso de sumisión. De hecho, hay una enorme molestia en el Poder Judicial y en el entorno legal de cómo él sometió el Poder Judicial al presidente. Por ejemplo, el caso más vergonzoso es el caso de Ayotzinapa. Cuando hay un concierto de Estado del presidente, el presidente de la Corte, el secretario de Gobernación y el fiscal, para intervenir, alterar y dinamitar la investigación de Ayotzinapa. Eso está documentado y confirmado por el presidente. Pero luego supimos cómo el presidente sí negociaba casos con Saldívar. Pues lo dijo el presidente. ¿No? Sí, el presidente. López Obrador dinamitó el caso Ayotzinapa porque no quiere que resulten comprometidos en el asesinato de los 44, ahora 44, en ese momento eran 43 delincuentes de Ayotzinapa. El secretario de la Defensa Nacional de aquel entonces, Salvador Cienfuegos Cepeda, masón de rito escocés, así ha presentado en muchas fotografías, y su amigo Luis Crescencio Sandoval, que es ahora la mano derecha de la corrupción de López Obrador. No quiere que ellos surjan comprometidos porque como ellos eran los mandos y nada se movía en cuanto a las Fuerzas Armadas que colaboraban con el narcotráfico en la desaparición de los normalistas, ellos tienen responsabilidad. Mucha más responsabilidad que lo que intentó hacer López Obrador, un montaje contra Murillo Karam, un montaje contra Tomás Herón que está escondido en el Estado de Israel. No está escondido, simplemente no lo van a deportar, no lo van a extraditar. Y ocurre esto. Fundamentalmente que López Obrador ha liberado delincuentes, intenta meter a la cárcel archivos expiatorios para no proceder contra los asesinos de los normalistas. Los primeros que fueron beneficiados del gobierno de López Obrador fueron más de 130 criminales que están libres del cártel Guerreros Unidos. Y los segundos beneficiados son los militares. Por eso es que se apegó a la supuesta verdad histórica de Peña Nieto para que los militares no resultaran salpicados. Otro de los que está encubriendo pues es a Omar García Harfuch, que se ha dicho que también tuvo responsabilidad en la desaparición y asesinato de los normalistas. O sea, no, esa es la fuente, ¿no? Ajá. Y sí creo, a lo que hay que tener absolutamente claro es que es una opción, una dinámica política vergonzosa. Por supuesto, el tema tiene que ver con la independencia judicial. Desde que llegó la ministra Piña han llegado el exceso de violencia política de género. Y por supuesto, hay que subrayar, la denuncia de Hernán fue antes. Y claro que si Saldívar está en la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿qué se supone que va a hacer Xóchitl? Ya había otras denuncias. No, ¿qué se supone que va a hacer Sheinbaum? Precisamente continuar con esa corrupción. Esa es su intención. Bueno, les comento rápidamente que la encuestadora Massive Caller pone a Xóchitl Gálvez a 4.7 puntos de diferencia de Claudia Sheinbaum. La más fiable ha sido precisamente esta encuestadora. Y esto es el origen de que el presidente esté tan molesto todos los días, y por eso dirigía sus ataques contra el Partido Acción Nacional, contra el PRI, contra el PRD, contra lo que sea. El PRD, que por cierto era su expartido. Vamos con la siguiente nota. Ataca el masón Raúl Tortolero al sacerdote Ernesto María Caro por denunciar que Eduardo Verástegui, que se quiere presentar como muy santo y le exhiben cada vez más cosas feas, realmente. Yo he revisado muchos de los contenidos que están contra Eduardo Verástegui y yo no sé si estas denuncias sean reales, pero por ejemplo le acusan de haber participado en actos tumultuarios, ustedes saben, de carácter íntimo, con Antonio Berumen, que era su manager, y con Héctor Ugalde, que era el líder de la agrupación musical Mercurio. Exigen a sus seguidores destruir el voto útil, dice que eso les hará que se salven de irse al infierno. Bueno, una serie de cosas que ha hecho Verástegui tratando de destruir el voto mexicano. Todo parece indicar que es con la única y perversa finalidad de favorecer a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.
porque los ataques que él hace los dirige únicamente contra Xóchitl Gálvez. Pues ya varios sacerdotes católicos mexicanos alzan la voz y lo único que se ganan es por parte de esta turba de gamberros, masones. A mí me confirmaron que Raúl Tortolero es masón, se hace pasar por católico, por conservador, va a debates en los medios de comunicación, pero me dicen que es un masón y que practica brujería, o sea, que él cree en la brujería y que está totalmente en contra de la Iglesia Católica y es servicial a los intereses de López Obrador contra dividir el voto católico mexicano o dirigir las personas a acciones inútiles que les humillen públicamente. Tengan mucho cuidado con estos sujetos porque también solicitan dinero. De hecho, fundamentalmente están ahí para pues, tener dinero fácil. Incendian 4 taxis en diferentes puntos de Acapulco. Pues es una vergüenza que en el estado de Guerrero gobernado por Morena ocurran esta clase de cosas. Esta nota la pueden leer en la cuenta de X de @JJ Machuca. Son los extorsionadores los que incendian. Bueno, Metro Viral comunica las personas con discapacidad y de la tercera edad que padecen una movilidad denigrante en la Ciudad de México. El metro, por falta de mantenimiento a las escaleras eléctricas y elevadores, las personas tienen que subir caminando o tienen que ser cargados los que van en silla de ruedas. Hay personas que incluso pueden resbalar de esas escaleras y no le interesó a Sheinbaum. Digo, si hubiera esa inversión millonaria en el metro, ¿por qué no hay escaleras eléctricas? ¿Por qué no hay elevadores? Vamos con la siguiente nota. Es de Héctor Trejo. En Morelos abandonan restos humanos descuartizados en bolsas de plástico, con un narcomensaje en una cartulina verde sobre la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del vivero Las Brisas, esto en Temixco. Esta nota la recuperamos precisamente del día de ayer, que ya no me dio tiempo de presentarla. La compartió el blog del Narco. De hecho, pues sí es un vivero, o sea, están ahí todas las macetas de flores y encontraron esto. Fracaso por Anda, Macrina y Vladimir. Unión Morelos, Unión Morelense o Unión Morelos es quien firma, es el grupo criminal que firma estas amenazas. Bueno, y también hay un video de la caída de Claudia Sheinbaum cuando bailaba. Fue en el momento en el que se torció el tobillo izquierdo. Indignante es Jonathan Chávez, militante del partido Morena, y fue quien lanzó una botella de vidrio contra militantes de Movimiento Ciudadano, esto en Zapopan, Jalisco. Esto quedó grabado en vídeo también. No tiene audio, pero ahí lo exhiben con varias fotografías. Exhiben también fotografías de algunos autobuses de color verde que andan denunciando las promesas rotas de López Obrador. Dice el mensaje: te prometieron Dinamarca y te dieron Chile. Unidos cambiaremos México. Vota este 2 de junio. Todas y todos somos peatones. Bueno, pues esas son algunas de las principales tendencias. Es tendencia. Se posiciona como una de las principales tendencias en el país Massive Caller, precisamente por la nueva encuesta. Daniel Noboa también aparece como una de las principales tendencias. El presidente de Ecuador, que decidió detener al narco ex vicepresidente de Rafael Correa, un narcopolítico que si es detenido, bueno, que ya está detenido, y en sus próximas declaraciones, si es que no lo ejecutan, va a echar de cabeza a López Obrador y a todos los integrantes del bloque narcotraficante. También es tendencia a Papa Francisco, Coppel e Irán. Bueno, y precisamente uno de los delincuentes del partido Morena, del Partido del Trabajo, que es el partido de Raúl Salinas de Gortari, un sujeto que no tiene ninguna importancia, que es Gerardo Fernández Noroña, se le ocurrió presentar ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el presidente Noboa. Y eso pues es una tontería, porque obviamente que nuestra Fiscalía no está facultada para pues atender ningún caso de denuncia, menos una denuncia falsa,
porque esto es una denuncia falsa contra el presidente de otro país. Un mero acto propagandístico de este señor que le gusta ser el bufón del pueblo de México. Para cerrar con este bloque, les comento que fueron ejecutados privados de la vida 2 policías, esto en Tenango del Aire, Estado de México, gobernado por el partido Morena. 2 policías municipales fueron privados de la vida. Esto ocurrió cerca del libramiento del barrio San Miguel, donde fueron interceptados por sujetos armados, quienes les dispararon en al menos 15 ocasiones. Las víctimas serían Giovanni, de 34 años de edad, y Lucero, de 31 años de edad. Ya ven que ahora también hay muchas mujeres policía. Continúan desaparecidos 5 ecuatorianos. Ecuavisa denunció que fueron secuestrados 25, lo recuerdan, 25 migrantes en Ciudad Juárez, y que todavía pues no se sabe de dónde puedan encontrarse. Sigue también la noticia de que fue secuestrado Alfonso Gómez, alcalde de Santiago El Pinar en Chiapas, gobernado por Morena. No se sabe tampoco de él, como tampoco se sabe nada de la madre buscadora Lorenza Cano. Y como tampoco se sabe de los más de 200,000 personas que están en el registro de personas desaparecidas. Vamos a ver si encontramos una última nota para cerrar. Pescadores hallan un bote con 20 cadáveres frente a una costa. Esto lo están reportando medios de comunicación hace pocas horas. Pero esto está ocurriendo cerca, dicen que, de Bogotá, Colombia. Pescadores encontraron un pequeño bote repleto de cadáveres en descomposición durante el sábado en la costa del noreste de Brasil. A ver. La agencia AP de Bogotá, Colombia, reporta que en Brasil, así se debió describir, encontraron un bote con una veintena de cadáveres en descomposición. La Fiscalía de Brasil informó en un comunicado que han enviado un grupo forense para determinar la identidad, la situación de estas personas. El bote flotaba frente a la costa del estado de Pará, en un lugar remoto a unos 300 kilómetros. ¿Serían personas huyendo de Cuba, tal vez? También en Chiapas fue privado de la vida José Margay, regidor de Villa de Corzo, en Chiapas, gobernado también por el partido Morena. Asesinan a José Margay Coutinho López, regidor del municipio de Villa de Corzo. A balazos fue privado de la vida, y esto se informó por lo menos hace 9 horas. Es el 5º regidor de Villa de Corzo. Hechos históricos de un día como hoy, en el año de 1493, en Sevilla, lo que es actualmente España, Cristóbal Colón arriba el primer cruce del Océano Atlántico y es recibido triunfalmente. Año de 1865, magnicidio, atentado contra el presidente de los Estados Unidos. El presidente Abraham Lincoln es privado de la vida con un disparo en la cabeza. La noche anterior por, se cree, John Wilkes Booth. Andrew Johnson se convierte en el 17 presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En el año de 1892, la familia de multimillonarios JP Morgan o JP Morgan fundan en Estados Unidos la empresa General Electric, que será pues de las principales, o si no es que la principal, que impulsa la electrificación del mundo. Año de 1961, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, ordena bombardear varios aeródromos cubanos de Fidel Castro. Esto preparando presuntamente la invasión de Playa Girón. En el año de 1967, el terrorista e intervencionista Ernesto El Che Guevara da una ametralladora 30 a Marcos, supongo que era uno de sus hombres, ¿no? Marcos, en la retaguardia, y como ayudantes a 2 hombres de la resaca. Dice que ese fue un complemento de su armamento, una ametralladora. Que todos los historiadores concluyen en que Ernesto El Che Guevara fue un pésimo líder militar. Año 2013. Inician las masivas protestas en contra de la dictadura de Nicolás Maduro.
por una elección que se sospecha fue precisamente amañada. Personas que nacieron un día como hoy, bueno, pues en el año de 1452 nació el pintor, escultor, inventor Leonardo da Vinci. Pues bueno, concluimos entonces con esta transmisión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hoy vamos a incluir una oración más, porque es muy importante, porque son tiempos difíciles. Hoy vamos a rezar también el Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan. Combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivos me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto. Que los enrede la red que para mí escondieron. Que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues con esto es con lo que cerramos el programa del día de hoy. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.